Buenas, ¿cómo están? Bueno, en el video anterior vimos que una transformación lineal es un tipo de función que cumple con un par de condiciones. Eh, en este caso lo que vamos a ver es que la transformación lineal la podemos poner en otro tipo de representación. Nosotros lo que vimos eh, es que una transformación lineal que iba de R3, por ejemplo, nosotros lo que vimos es que una transformación lineal es que, por ejemplo, que iba de R3 en R2, lo que hacíamos es que tuviera una expresión funcional donde agarrábamos un vector que tenía tres coordenadas y le asignábamos un vector con una formulita, ahora no recuerdo, no sé, x1 menos 2x2, x3 menos 5x1, algo así era. Pero la cuestión es que este vector es un vector de R3, esto es de acá, y este vector es un vector que tiene dos coordenadas, es de este espacio. Ahora tenemos otra manera de representarlos, porque si es una transformación lineal, lo que estamos teniendo, existe una única matriz A, ¿sí? Una única matriz, que pertenece a Rn por m, no sé si se acuerdan que tenía m filas, n columnas, es decir, que tiene tantas columnas como coordenadas del espacio de salida, si recordemos que este es el espacio de salida, este, o sea que esta matriz A, en nuestro caso, para ese caso, va a tener tres columnas y va a tener dos filas, por ejemplo. Entonces, ahora lo que voy a contarles es cómo construir esta matriz. Pero lo que debemos recordar es que tenemos una manera que le llamamos forma funcional o expresión funcional, representación funcional, ¿sí? Expresión funcional, ¿sí? La que tiene una formulita, y a esto lo vamos a llamar expresión matricial. Es decir, que los numeritos que tenga en esa matriz, que voy a tener, como va a tener dos filas, tres columnas, va a tener eh, seis numeritos que tienen toda la información necesaria para realizar la transformación lineal. Recordemos que hay un teorema que dice que si vos tenés una base, ¿sí? Esto es un conjunto base del espacio de salida, en este caso base de Rn, o sea que tengo n vectores. Acuérdense que la dimensión es la cantidad de elementos que tenga la base, o sea que tengo n vectores, que son una base de Rn, y tengo W1, Wn vectores de Rm, o sea que en el caso que teníamos nosotros, estos los W1, Wn son vectores de dos coordenadas, y en este caso estos vectores van a ser tres vectores de tres coordenadas, ¿sí? Estos serían tres vectores de tres coordenadas. Por ejemplo, recordemos que una base típica, ¿sí? Que se llama base canónica, lo vimos en algún momento de subespacios, es la que tiene estos tres vectores, con un 1 en la primera coordenada, a este se le llamaba E1, a este se le llamaba E2, y a este se le llamaba E3. ¿Sí? Eran los vectores canónicos. Esta base es la base canónica. Si yo sé cómo se transforma una base, ¿sí? Esto lo que me dice el teorema es que si yo sé cómo se transforma una base, por ejemplo, sé que a T de B1 le corresponde W1, T de B2, ¿sí? A B2 le corresponde W2. Transformo Bn y me da Wn. Eso existe una única transformación lineal que a cada vector de la base le corresponde el otro vector en la imagen. Entonces, recordando este teorema, vamos a ver cómo se construye la matriz de la transformación lineal, ya que sabiendo que si tengo definida la transformación lineal en la base, ya puedo
definir, ya puedo decir cómo es toda la transformación lineal. Entonces, por ejemplo, el problema del video pasado, el video anterior, era una transformación lineal de R3 en R2 que tenía esta expresión funcional. ¿Sí? Esta expresión es la expresión funcional. Vamos a escribir. Ahí va. Bueno, si transformo los vectores de la base canónica, ¿sí? Aquí, transformo el 1, 0, 0, o sea que reemplazo de esta manera, observemos, ¿no? X1, X2, X3, esta es X1, X2, X3. 2 por X1 menos X2 sería 2 por 1, porque en la primera coordenada tengo 1, y 0, que es de la segunda coordenada. Y lo mismo para la segunda coordenada en el conjunto de llegadas, porque es R2, así que tengo dos coordenadas nada más. Es la tercera coordenada, que es 0, 0 menos 5 por X2. Si hago la cuentita me da 2 por 0. Aquí hago lo mismo para el vector 0, 1, 0, hago la misma cuenta. 2 por 0 menos 1, coma 0 menos 5, 1. Hago exactamente lo mismo. Voy reemplazando coordenada a coordenada en la formulita que tengo en la expresión funcional. Y obtengo tres vectores. Bueno, como dijimos anteriormente, la expresión matricial, que es esta, expresión matricial, de la transformación lineal, tiene como matriz, muchas veces le vamos a llamar así A, T, a esa matriz, a esa única matriz, que tiene toda la información necesaria para la transformación. Y tenemos este vector que tengo aquí, es este vector puesto como columna. El segundo vector que tengo aquí es este vector, la transformada del 0, 1, 0, o sea, la transformada del E2 puesto como columna. Y el otro vector, este que tengo aquí, 0, 1, es el que tengo aquí, puesto como columna. Entonces, como regla general, siempre que queramos pasar de la expresión funcional a la expresión matricial, lo que tenemos que hacer es, en la representación matricial canónica, ¿sí? Porque estamos usando la base canónica, lo que tenemos que hacer es transformar la base canónica con la expresión funcional y obtener la matriz. ¿Sí? Transformo un vector, transformo otro vector, transformo otro vector y coloco los transformados así, es decir, lo vamos a escribir en otra página. Si queremos, si transformamos el vector T del E1, T del E2, y así vamos transformando todos los vectores de la base, y la matriz de la transformación lineal la vamos a construir poniendo como columna T del E1, T del E2, etc. Y como columna tendré el EN. Cada vector, el E1, E2, EN, es un vector de esta pinta, ¿no? Este es el E1, es el que tiene un 1 en la primera coordenada, etc. No sé, por ejemplo, el E5, ¿quién será? Será un vector que tenga, si tengo 5 coordenadas, por ejemplo, será 0, 0, 0, 0, y recién acá tendré un 1, y acá tendré, sigo teniendo 0, etc. Hasta las n coordenadas que tenga, ¿sí? Todas son n coordenadas. Muy bien. Y para volver para atrás, o sea, por ejemplo, para reobtener la forma funcional dada la matriz, simplemente, por ejemplo, vayamos a la matriz que tenemos nosotros. Si yo tuviera esta matriz y quiero obtener la forma funcional a partir de la expresión matricial, lo que tengo que hacer es simplemente multiplicar, ¿sí? Vamos a poner A de T era
2 menos 1, 0, 0, 5 menos 1. 1, 0, 0 menos 5, 1. Si yo quiero obtener, sé que la transformación de un vector es A por X, entonces, para obtener la forma funcional, directamente lo que hago es agarrar x1, x2, x3, ¿sí? Porque esa transformación va de R3 en R2. Es decir, que esta forma, el A por el X de acá, esto es un vector que pertenece a R2. Entonces, lo que tengo que hacer es agarrar la matriz 2 menos 1, 0, 0 menos 1, 1 y multiplicar como columna a un vector x1, x2, x3. Y observemos que si hacemos esta cuenta, ¿quién me queda esta cuenta? Me queda, primero, la primera cuenta que tenemos que hacer es este multiplicado por este. Es decir, que acá voy a obtener 2 por x1 menos más menos 1 por x2 más 0 por x3. Y después tengo que hacer esta cuenta, esto por esto. O sea, estoy multiplicando matricialmente las dos matrices, ¿no? La matriz A de t por la matriz x1, x2, x3, que es una matriz de una sola columna y de 3 filas. Entonces, ¿quién tendría ahora como resultado? Tendría 0 por x1 más menos 5 por x2 más 1 por x3. Es decir, que el vector que tengo es un vector 2x1 menos x2 menos 5x2 más x3. O sea que observemos este resultado que tenemos acá, esto, voy a ponerlo con rojo, esto que tenemos acá, es la forma, ¿sí? Yo tengo t de x1, x2, x3, esto es la forma funcional, recuperé la forma funcional puesto como columna, ¿no? Pero es la misma fórmula que la que tenía antes, ¿no? Que esta expresión que tengo acá. 2x1 menos x2, x3 menos 5x2 es exactamente igual que la que tengo ahora, aunque el vector está puesto como columna y aquí estaba puesto horizontal. Pero no importa, es la misma expresión funcional. Lo que sí debo rescatar es la manera en la que volví para atrás, ¿no? Lo único que hice fue agarrar x1, x2, x3, un vector en R3, lo multipliqué por la matriz y obtuve la forma funcional nuevamente. Y esto para cualquier expresión que tenga dada una matriz, lo único que tengo que hacer es agarrar un vector genérico, multiplicarlo y obtener el vector resultado y así obtengo la forma funcional. Bueno, espero que sirva.